Si te preguntara el día de hoy, ¿de dónde proviene tu esperanza? ¿Qué contestarías? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo en este devocional de la serie Monarquía, vemos cómo esta pregunta también se iba aplicando en la vida diaria de los personajes que vemos en la Biblia y sobre todo en la vida de los reyes, cómo es que se manejaba esta situación entre los reyes, entre el pueblo de Dios y Dios mismo, cómo es que se manejaba la dinámica de la relación entre ellos. Así que vamos a leer el día de hoy el primer libro de Reyes, ya estamos en el capítulo 20 y el día de hoy vamos a leer del versículo 26 al 34 y seguimos con el rey Acab y seguimos el día de hoy vamos a también estar leyendo un poco de Ben-Hadad, que recordás que es el rey de Siria. Así que primer libro de Reyes 20, 26 al 34 dice así: Al año siguiente pasó revista a las tropas arameas y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y dijo: Así dice el Señor, por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería aramea. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: Hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Presentémonos ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: Por favor, perdóneme la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esta respuesta como un buen augurio y aprovechando la ocasión exclamaron: Claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab respondió: Sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Este pasaje que encontramos en esta porción de la Biblia es interesante porque nos recuerda y podemos ver muy palpablemente la soberanía de Dios sobre todas las situaciones y sobre todo su intervención en nuestras vidas. Te pongo un contexto. Lo que estaba pasando es Siria e Israel volviendo a pelear de nuevo. Entonces ya había pasado esto. Tienes que entender que el rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, había reunido a sus tropas para luchar contra Israel. Ya había pasado antes y incluso en la anterior vez Dios había entregado a Siria en manos de Israel. Pero Ben-Hadad no se quedó ahí, sino que no se rindió y volvió a salir a la guerra, volvió a salir a atacar a Israel. Pero pasó algo muy curioso aquí y es el primer punto que te quiero dejar. Recordarás la pregunta que yo te hice. Si te preguntara el día de hoy dónde viene tu esperanza, ¿qué responderías? ¿Por qué? Porque vemos que Ben-Hadad, su esperanza viene de él mismo, de su conocimiento mismo. Porque él dice que ve lo que está diciendo. Dice que en aquella ocasión perdieron porque lucharon en las montañas. Entonces, que Dios era un Dios de las montañas y por eso había favorecido a Israel. Pero ahora dice que como Dios, el Dios de Israel, no es el Dios de los valles, si pelean en el valle, ahora él va a ganar. Entonces, tú puedes ver aquí completamente cómo la esperanza de Ben-Hadad era de lo que él cree que sabía. Y sabes, tú y yo no estamos muy alejados muchas veces de esa situación. Muchas veces nosotros creemos que algo salió mal o que nos fue mal porque no se prestaron las circunstancias
o porque tú mismo te diste cuenta que lo hiciste mal y que no era por ahí, pero sigues insistiendo. Entonces, muchas veces las respuestas que nos damos a nosotros mismos de no salió bien por esto y lo otro y lo otro y lo otro, y dejamos a Dios de lado, no lo consultamos a Él. Entonces Ben-Hadad ni siquiera se le ocurrió consultar a Dios, porque ni siquiera era su Dios, era alguien que vivía ajeno a Dios. A veces como tú y yo, ¿cuántas veces te has puesto a tomar decisiones y trascendentales sin tomar en cuenta a Dios? A veces creemos que uno mismo tiene la mejor respuesta y somos necios y volvemos a insistir en el mismo camino, volvemos a insistir de la misma forma, creyendo que ahora sí vamos a tener buenos resultados, creyendo que ahora sí va a pasar, cuando es claramente que no se trata de lo que tú y yo sabemos, sino que se trata de Dios mismo, porque Dios mismo es el que tiene el control de la situación. Entonces, en vez de estarnos preguntando a nosotros mismos, es ir a Dios para consultarlo a Él. Y lo que pasa de enseguida es que llega el profeta, el hombre de Dios, habla con Acab, con el rey de Israel, y dice: por cuanto Ben-Hadad no me tomó en cuenta, por cuanto Ben-Hadad me hizo menos, te voy a entregar a ti. Y en primer lugar, Acab, el rey de Israel, lo toma y parece que cree en Dios. Entonces comienza a luchar y se dan las condiciones, porque Dios mismo había dicho que iba a pasar así. Gana y hasta ahí va todo bien. Parecía que tenemos un rey malo, que es Ben-Hadad, que no confía en Dios. Tenemos un rey bueno, que es Acab, que ya leemos mucho, que parece que confiaba en Dios. Pero al final de la historia pasa algo muy interesante. Ben-Hadad se olvida de que Dios era el que le había dado la victoria y regresa a confiar de nuevo en él mismo. Que Acab se olvida que Dios le había dado la victoria y empieza de nuevo a confiar en él mismo. Porque después que pasa la situación, después de que salió bien todo, después de que el problema que se le presentó se pudo resolver de la mejor manera, se vuelve a olvidar de Dios. Y esto lo vamos a ver en el siguiente devocional de mañana. Pero déjame detenerte aquí tantito. ¿Cuántas veces a ti y a mí no nos ha pasado que se nos presenta una situación compleja, complicada, y vamos y recurrimos a Dios y confiamos en Dios y creemos en Dios y se resuelve la situación? Pero pasada la situación, pasado el día, pasado el problema, ¿vuelves de nuevo a confiar en ti mismo? ¿Vuelves de nuevo a quitarle la vista hacia Dios y regresas a ti mismo? O incluso como Ben-Hadad dice, termina como Acab, dice a la porción de la Biblia que perdona la vida a Ben-Hadad y hace un pacto de nuevo. ¿Por qué? Porque él cree que haciendo un pacto de nuevo con el enemigo de Dios es que va a tener paz. Entonces se olvida que la paz viene de Dios y ahora piensa que la paz viene de las personas, viene de las decisiones que uno mismo tomamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Y el día de mañana vamos a ver las consecuencias o lo que pasa cuando uno vuelve a dejar de confiar en Dios, cuando uno vuelve a dejar de confiar en Cristo Jesús. Y te recuerdo, ¿de dónde viene tu esperanza? Porque si tu respuesta es Dios, si tu respuesta es Cristo, entonces tienes que entender algo, que nuestra esperanza es Cristo Jesús, con problemas o sin problemas, hoy, mañana y siempre. No solamente venimos a Dios, no solamente es nuestra esperanza a Dios mismo cuando estamos en malos momentos, también cuando estamos en buenos momentos. No solo cuando tenemos el agua hasta el cuello, sino cuando hasta nadamos tranquilamente sobre la vida. Entonces, no pierdas la vista de eso. Y que tu esperanza sea solamente Cristo Jesús. No tú mismo ni las personas. Solo Cristo Jesús. Y déjame orar para que la palabra de Dios haga algo transformador en nuestros corazones. Y nos lleve a confiar más en Él. Oramos. Padre Celestial, gracias nos damos por ese tiempo, Señor. Y porque nos damos cuenta que a veces somos como Ben-Hadad, que
No confiamos en ti y ni siquiera nos pasas tú por la mente para tomar nuestras decisiones. Pero también somos como Acab, Señor, que pareciera el momento que tenemos que confiar en ti y pasa la situación porque todo sale bien y nos volvemos a olvidar de ti, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender y a vivir en que tú eres el centro de todo, que tú eres la piedra angular, Señor, que sé tú el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.